titulada Miembros Responsables, Congregaciones Fuertes. Y hemos estado diciendo que una iglesia local tiene bíblicamente varias características que le identifican. Decíamos, hermanos, que es un grupo de cristianos de cierta área o de cierta localidad. Decíamos también que una iglesia local está sujeta a Cristo por medio de obedecer a su enseñanza y la enseñanza de los apóstoles. También, hermanos, una iglesia local tiene una membresía identificable. Es decir, que hay maneras de saber o identificar si alguien es o no es miembro de la iglesia local. Y hemos visto ejemplos al respecto. Hemos dicho también que tiene un gobierno de ancianos, de pastores u obispos para cuidar y supervisar de la iglesia local. También tiene un trabajo, tiene una función que debe realizar el grupo que la conforma. Y también tiene fondos económicos para llevar a cabo este trabajo que como iglesia el Señor ha asignado. Y en esta tarde quisiera que viéramos un punto más en esa lección, punto número 4. Quisiera que habláramos acerca de las responsabilidades individuales en la iglesia local. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así lo declara enfáticamente la Escritura por medio del apóstol Pablo. Hermanos, ¿cómo describe este texto nuestro trabajo? Sería una muy buena pregunta que todos debiéramos hacer. Al leer estas palabras, al leer lo que significa, lo que implica esto que Pablo afirma aquí, ¿cómo sería nuestro trabajo en el Señor? ¿Estará Dios satisfecho cuando sus hijos no trabajan? ¿No estará Dios satisfecho cuando sus hijos no crecen en la obra del Señor? Sería bueno dar respuesta a estas preguntas. Viendo lo que aquí dice, hermanos, ¿se agradará a Dios de que sus hijos no estén creciendo constantemente y trabajando en su obra? Y quisiera que examináramos un poquito más a detalle las responsabilidades que cada miembro, y tal vez hay muchas, no es imposible abarcarlas todas en un lapso de 45 minutos, pero algunas responsabilidades que como individuos, individualmente tenemos en la iglesia local. ¿Queremos que esta congregación sea fuerte? ¿Queremos que esta congregación cumpla en todos los planes y propósitos del Señor? Yo creo que sí. Yo creo que es el deseo de todos nosotros. Por lo tanto, debemos ser la clase de cristianos que contribuyen de manera efectiva en el trabajo de la iglesia local. Necesitamos involucrarnos en todas las actividades que corresponde como cristianos. Todos tenemos responsabilidades en la iglesia local, hermanos. Y tenemos responsabilidades no porque la iglesia así lo decidió. Tenemos responsabilidades no porque los ancianos, qué mandones son los ancianos y... No es esa la cuestión. Tenemos responsabilidad en la iglesia local porque Dios así lo ha establecido. Esto es cuestión de Dios. Sí. El trabajo es para el Señor. Sí. Y Dios quiere, hermanos, que estemos activos en la obra, ¿verdad? Y que cumplamos con nuestra responsabilidad individual. Si realmente respetamos, si realmente obedecemos al Señor, entonces, sin lugar a duda, hemos de cumplir con nuestra responsabilidad en la iglesia. Muchas veces, en las iglesias del Señor, la conducta y las buenas actitudes a veces no se consideran tan importantes o tan necesarias. Sin embargo, debemos entender que son de primordial importancia para que una iglesia sea aprobada por Dios y para que una iglesia funcione armónicamente y trabaje correctamente en los propósitos que Dios ha establecido. Y quisiera que consideráramos algunas cuestiones, hermanos, que tienen que ver con responsabilidades individuales y cosas muy simples, muy elementales, pero muy necesarias que las estemos recordando. Como primer punto, hermanos, yo creo que tenemos que ser responsables en amar a Dios y en amar a los hermanos. Es parte de la responsabilidad individual que como miembros de una congregación tenemos. Ahí en Juan capítulo 13, versículo 34, dijo el Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí?
Y dice que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. También en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice otra vez Juan, dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Tenemos responsabilidad en la iglesia local? Sí. ¿Cuál es esa responsabilidad? Amar a Dios y por consecuencia, amar a los hermanos. Esto es vital, es muy importante y es muy básico. ¿Cómo podemos aprender a amarnos unos a otros? Es una buena pregunta. ¿Qué manifiesta nuestro amor hacia los demás? ¿Cómo se manifiesta nuestro amor a Dios? ¿Verdad? Yo creo que es necesario tener una respuesta en nuestras mentes. El amor genuino es aquel que se manifiesta en nuestra obediencia a Dios y en trabajar por el bien de los demás. El amor es algo que requiere acción. Los que no obedecen a Dios o los que no sirven a los demás son personas que en realidad no tienen esa clase de amor del cual habla la Escritura. Sí, carecen de él. Otra vez dice Juan en el capítulo 14, versículo 21, dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Sí? Ese es el que me ama, dice Cristo. Y luego dice, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero hay maneras de expresar el amor. Si decimos que amamos a Dios o si decimos amar a los hermanos, bueno, hay maneras en que se debe de expresar. Y otra vez el amor tiene que ver con la acción. ¿Sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice Cristo. Luego dice en el verso 23, del mismo capítulo, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Sí? Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vemos muy, hermanos, marcadamente la forma en que el Señor dice que una persona puede amarle. ¿Sí? La Biblia es clara. Y los cristianos tenemos que amar a Dios definitivamente y tenemos que amar a los hermanos, por supuesto que sí. Pero la Escritura dice cómo. Amar a Dios es ser obediente y guardar su palabra. Y dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, primera de Juan 3, 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Sí? Está hablando acerca de la manera en que se demuestra el amor. Verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Sí? El amor a Dios, hermanos, va de la mano con el amor hacia los hermanos. ¿Sí? En la proporción que amamos a los hermanos, amamos también a Dios. Y aquí nos describe la manera en que se demuestra el amor. Tristemente hay muchas congregaciones cuya membresía carece de un amor sincero entre ellos. Hay congregaciones donde no se preocupan en demostrar ese amor a través del servicio y la ayuda mutua unos con otros. Y esto es algo muy básico, elemental, que debiera de existir en una congregación. Para que una congregación sea fuerte, para que una congregación sea esa clase de iglesia aprobada a los ojos de Dios, hermanos, esto es muy elemental. ¿Sí? Debe de haber preocupación los unos por los otros, miembros que se ayudan mutuamente, es lo que dice la Biblia, como los miembros en un cuerpo, que se preocupan, que se demuestran ese amor. Cuando los hermanos no tienen esa relación afectuosa, esa relación de apoyo, ese compañerismo, al final, hermanos, termina por mermar o debilitar la fortaleza de una congregación. ¿Sí? Será una iglesia débil, no una iglesia fuerte.
¿sí? Porque no hay esa unión, no hay ese sentido de hermandad o de apoyo o de compañerismo, de afecto, de ayuda mutua. Sería muy bueno que cada uno de nosotros nos preguntáramos, ¿amamos sinceramente a todos los hermanos o amamos solamente a ciertos hermanos? Son preguntas, hermanos, muy importantes. ¿Sí? ¿A quiénes realmente amamos? ¿Sentimos realmente afecto y compasión por ellos cuando experimentan alguna dificultad? ¿Realmente nos ponemos en sus zapatos? ¿O no? ¿Demostramos nuestro amor con obras y con palabras o solamente con palabras? ¿Somos capaces de sacrificarnos voluntariamente por el bien de los demás o solamente nos preocupamos por complacernos a nosotros mismos? Sí. Si todos demostraran su amor, ¿sí?, como cada uno de nosotros lo hace, las personas que nos miran llegarían a la conclusión de que somos realmente discípulos de Cristo. Sí. Es bueno, hermanos, meditar en esto. Nosotros amamos como Jesús nos amó. En eso consiste el mandamiento nuevo. No es el amor, sino en amar como Él nos ha amado. Eso sí es algo nuevo. Y es la manera en que Cristo quiere que nos amemos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y luego dice el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esta es la clase de relación que debería de haber, que debería de existir entre los miembros de una iglesia local. Y todos tenemos esta responsabilidad. Esta no es cuestión de unos cuantos, todos tenemos la responsabilidad de ser de esta manera, de amar a Dios, de amar a los hermanos y de demostrarlo a través de nuestras acciones. ¿Ok? Otra cosa más, otra responsabilidad individual en la iglesia local es ser responsables en estar comprometidos con la verdad. También es algo muy básico, muy elemental, pero muy necesario y muy importante. La realidad, hermanos, es que muchas iglesias sufren, muchas iglesias batallan con miembros que son irresponsables, con miembros que no les interesa la verdad. ¿Sí? Un verdadero cristiano debe ser aquel que ame la verdad, que siga la verdad, que viva la verdad. A veces hay esa falta de interés entre la membresía en algunas congregaciones. Sí. Y eso, hermanos, es algo muy malo. Eso debilita una iglesia y eso puede llevar a la ruina a toda una congregación. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No lo recibieron ellos. ¿Sí? Ellos no quisieron recibirlo. Esa es la cuestión. Verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, si alguno no ama la verdad, si alguna persona rehúsa aceptar la verdad, entonces ¿qué quiere? ¿Sí? Si no es la verdad, si no le interesa la verdad, si no quiere apegarse a la verdad, si no quiere obedecer a la verdad, si no quiere estar en la verdad, entonces ¿qué es lo que busca? La mentira, el error, la falsedad, el engaño, es lo que anhela, es lo que desea. Y cuando hay una persona así que de plano le da la espalda a la verdad y no quiere saber nada con la verdad, entonces Dios permite. Cuando dice que envía, hermanos, aquí lo que está diciendo es que Dios permite que aquella persona acepte la mentira, acepte el engaño. ¿Qué más puede hacer Dios? Si Dios ha puesto la verdad delante de él, si Dios quiere que venga el conocimiento de la verdad,
Si la verdad ha sido revelada y la tenemos por escrita y esa persona no quiere entender la verdad, hermanos, Dios simplemente permite que aquel poder engañoso tome control de él. Y el problema, hermanos, dice el verso 12, que serán condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es la triste realidad. La verdad es el Evangelio. La verdad es la enseñanza de Cristo, lo que los apóstoles enseñaron con la autoridad de Jesucristo. Muchas personas afirman a veces que no importa lo que uno crea con tal de que sea sincero. ¿Sí? Eso es lo único que importa, según ellos. Que seas sincero. No, esto no es así. Eso no es así. La realidad es que sí importa lo que uno crea. La realidad es que solamente hay una verdad. La realidad es que debemos amar esa verdad y obedecer esa verdad. ¿Sí? Porque si no, al final vamos a estar ahí juntamente con todos esos que van a ser condenados porque no creyeron a la verdad. Hermanos, lamentablemente es común escuchar de miembros o incluso de iglesias enteras que se han apartado de la verdad. Sí. Nos llegan a nuestros oídos, a nuestro correo ahí electrónico. Nos llegan noticias de otros lugares, de hermanos, de iglesias enteras que han apostatado, que se han apartado de la verdad de Dios, de la doctrina de Jesucristo. Hay muchos que se dicen ser cristianos pero que realmente no aman y que no procuran estar en la verdad. ¿Sí? Y cuando no se tiene ese interés, cuando no se tiene esa preocupación, tarde que temprano, hermanos, se terminará practicando el error. A veces empieza con un hermano, con una familia, con un grupito y se va desparramando hasta que invade el error. A veces a toda la iglesia, hasta que llegan a perder su candelero, su identidad como iglesias fieles a los ojos de Dios. ¿Todo por qué? Porque no hubo miembros responsables que estuviesen comprometidos con la verdad, que defendieran la verdad, que abogaran por la verdad, que se dejaron envolver. A veces, dice el hermano Verdosa, por las buenas intenciones, ¿verdad? Y nos vamos apartando. Es triste, hermanos, pero sucede. Hermanos, ¿amaremos la verdad cuando no tenemos el interés de estudiarla? Sería una buena pregunta. Podemos decir, no, yo sí amo la verdad y nunca agarro la Biblia. Nunca me preocupo por estudiar realmente. Nunca me dedico tiempo para escudriñar las Escrituras. Puede ser. Amaremos la verdad cuando no dedicamos tiempo para escudriñar la palabra, cuando no aprovechamos las oportunidades que la iglesia nos brinda para aprender. A veces no nos interesa. ¿Sí? No nos interesa muchas veces. Simplemente con que el hermano predique, con que el hermano dé los estudios y ya, con eso. Y nosotros no dedicamos tiempo para por nuestra propia cuenta escudriñar las Escrituras. Cuidado. Sí, cuidado. Una iglesia local tendrá éxito en su trabajo solo cuando sus miembros estén plenamente comprometidos con trazar e interpretar correctamente la palabra de verdad, comprometidos con hacer todo de acuerdo a lo expresado en la palabra de Dios. Si no estamos comprometidos realmente, ¿sí? Si a veces deseamos que no tuviéramos cierta enseñanza para poder hacer tal o cual cosa en la iglesia, ¿verdad? Pues estamos mal. Debemos estar comprometidos a que todo en la iglesia local, hermanos, se haga de acuerdo a la autoridad divina. Que tengamos libro, capítulo y versículo para las cosas que nosotros hacemos. Que tengamos un sustento bíblico, un ejemplo aprobado, una inferencia. Que nosotros, hermanos, realmente nos preocupemos para que todo cuanto hagamos, hermanos, realmente tenga
sustento en la palabra de Dios. Sí. Si no tenemos ese interés, hermanos, cuidado, porque eso es muy peligroso en la iglesia. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es un obrero aprobado, que usa bien, que la traza bien, que la interpreta bien, que la aplica bien. La palabra de verdad. Eso es de suma importancia. Y otra vez, hermanos, hay muchas congregaciones que han sido invadidas por el error y han sido invadidas porque sus miembros no amaron la verdad. El error, hermanos, se introdujo en esa congregación porque sus miembros no procuraron usar bien la palabra de verdad, porque sus miembros nunca quisieron oponerse a lo que bíblicamente era incorrecto. No, pues si el hermano lo dice, si el hermano lo hace, pues está bien. Pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo importante. ¿Qué clase de compromiso tiene usted con la verdad? ¿Qué clase de interés tiene usted en que se hagan las cosas correctamente de acuerdo al patrón divino? ¿Qué? En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice el apóstol Pablo a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la doctrina pura del Señor, no la querrán, ¿sí? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Verdad solamente hay una, pero hay muchos que apartan, hermanos, a las personas de la verdad. Y cuando no estamos comprometidos con la verdad y no nos interesa la verdad, hermanos, fácilmente seremos movidos, fácilmente seremos apartados. ¿Sí? Dicen otras versiones, en el versículo 3, dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. ¿Sí? No se les va a apetecer, no la van a desear, les va a molestar inclusive. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. Hermanos, ¿por qué muchas sectas, muchos grupos religiosos tienen tanto éxito a veces con la gente? En gran medida es porque les enseñan lo que ellos quieren oír. ¿Sí? Y ahí está la gente, muy contenta, muy satisfecha, porque les dan gusto. No la sana doctrina, no lo que la palabra de Dios enseña, no, eso no les interesa. Miren, la gente quiere esto. Sí. Decíamos en estudios pasados, mucha gente busca entretenimiento, busca diversión en la iglesia. Sí. Y es lo primero que preguntan muchas personas. ¿Queremos complacer a la gente? Pues adelante, vamos a hacer toda esa clase de actividades. Y aún iglesias del Señor lo hacen. Lo hacen. ¿Están comprometidos con la verdad? No. Están comprometidos con proveer diversión, entretenimiento, esparcimiento a las personas para darles gusto, para tener membresía, para que haya buenos ingresos. Eso es lo que pasa en el mundo religioso. Hermanos, cuán importante es que los miembros de una iglesia local seamos responsables y comprometidos con la verdad. Yo le preguntaría, hermano, ¿procura usted asistir a todas las reuniones y clases para aprender la verdad? ¿Lo procura realmente? ¿Estudia usted la palabra de Dios en su casa y la enseña a su familia? ¿Está usted dispuesto a examinar a la luz de las Escrituras sus creencias y sus prácticas y comprobar si realmente armonizan con la verdad?
¿Está usted dispuesto a cambiar su conducta, su creencia o aún su propia opinión, sin importar cuán grande sea el sacrificio que tiene que hacer con tal de armonizar con la verdad? ¿Sí? ¿Ama usted las almas lo suficiente como para hacerles ver con amor, con paciencia, con mansedumbre que están en el error? Cuando somos miembros responsables con la verdad, yo creo que la respuesta debe ser sí a todo esto. Sí. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En la iglesia debe de haber crecimiento, los miembros deben estar comprometidos, ¿sí?, con aprender cada vez más de la verdad de Dios. Cuando uno conoce la verdad, uno puede identificar el error. Cuando uno conoce la verdad y está empapado de la verdad de Dios, uno puede enseñar a las personas lo que es correcto, corregir cuando están mal. Cuando no, hermanos, fácilmente, como dice aquí, cualquier viento de doctrina nos va a mover. La astucia de hombres para engañar, hermanos, nos va a mover fácilmente de nuestra convicción, de nuestra creencia. Fácilmente, hermanos, empezaremos a llevar a cabo actividades, ¿sí?, cierto tipo de cosas en la iglesia que no están aprobadas por Dios, pero bueno, pues dice la gente, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo? Otra vez, no hay un compromiso realmente con la verdad. Pero ¿qué más, hermanos? Otra responsabilidad individual tiene que ver con el edificarnos unos a otros. En una iglesia local, todos los miembros deben edificarse los unos a los otros. Debemos saber, hermanos, que es una responsabilidad de mucha importancia el exhortar, el amonestar y aún el reprender en una iglesia. Es parte de la vida de una congregación. Y eso es algo de lo cual, hermanos, no solamente los ancianos son responsables, sino todos los miembros, unos a otros, tenemos que llevar a cabo este mandamiento. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 13, antes de llegar a esa situación, antes de que alguno se endurezca y se aparte de Dios, dice: exhortaos, ¿quién? Los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, esto es común. En las iglesias del Señor es muy común. Tristemente sucede, hermanos que se endurecen por el engaño de pecado, hermanos que se apartan del Dios vivo, ¿sí?, que vuelven atrás, que se van al mundo, que abandonan, hermanos, esa profesión, esa elección que ellos mismos hicieron, ¿sí?, que le dan la espalda a Cristo. Sucede. ¿Qué es lo que dice la Escritura que debemos de hacer para que eso no pase? Exhortarnos los unos a los otros cada día. Cada día. Esa es una responsabilidad que tenemos como individuos en la iglesia local. Debemos entender, hermanos, que es un deber que todos tenemos, el preocuparnos por las necesidades espirituales de los demás hermanos. Los unos a los otros, dice el texto. Necesidades espirituales. La cuestión es, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo llevar a cabo este mandamiento? ¿De qué manera? Bueno, podemos mencionar algunas. En Hebreos 10, versículo 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, podemos decir que la simple asistencia fiel a los servicios de la iglesia es una manera de estimular a los hermanos. Es una manera de animar. Es una manera de dar un buen ejemplo. Es una manera de exhortarnos los unos a los otros. Sí, la simple presencia nuestra en este lugar. Sin embargo, también cuando nos congregamos en los servicios que tenemos como iglesia, hermanos, también hay otras formas en que recibimos la exhortación y la edificación. En las clases bíblicas, por ejemplo, nos exhortamos unos a otros a través del estudio de la palabra, a través de nuestros comentarios cuando tenemos la clase bíblica, haciendo aplicaciones a la vida de los cristianos, considerando nuestras propias deficiencias, ¿verdad? Son algunas formas en que nos exhortamos en este lugar unos a otros. Durante la predicación también somos exhortados por la palabra de Dios, somos enseñados y somos reprendidos. También muchas veces los hermanos que aquí presiden, que están aquí al frente, nos exhortan constantemente, si ustedes lo pueden percibir. Los hermanos están exhortando, recibimos edificación en este lugar de diversas maneras. Sí, hermanos, podemos decir que aún los cantos nos exhortan. La Biblia lo dice. Colosenses 3:16, hermanos, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. La letra de los himnos es exhortación muchas veces. La letra de los himnos es amonestación, edificación. Aún las oraciones que aquí se dirigen, recibimos otra vez la edificación. Tenemos que ser responsables y es una manera, hermanos, de edificar a los demás. Sin embargo, también es muy importante y muy necesario ser edificados a través de la enseñanza, de la exhortación o de la amonestación de manera privada y personal. Aquí por lo general se hace y se da una enseñanza general para todos y agarramos, ¿verdad?, lo que nos corresponde. Pero muchas veces se requiere también ir directamente con el hermano o con la hermana. Y otra vez estamos hablando de responsabilidades individuales en la iglesia local. Todos tenemos esta responsabilidad. Unos a otros, dice la carta a los Hebreos. ¿Usted cree que haya entre nosotros miembros que necesiten enseñanza de manera personal? ¿Usted piensa que haya miembros aquí que necesiten consejo, exhortación o amonestación? ¿Usted cree que esta es una buena manera de ayudar a la iglesia local haciendo esto? Hermanos, definitivamente que sí es. Sí es una buena manera. De hecho, hermanos, todos los que estamos aquí, todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ser edificados. Todos en algún momento necesitamos ser exhortados, ser amonestados o aún ser reprendidos, todos. Tal vez algunos en mayor proporción que otros, pero la realidad es que esa es una necesidad general que todos tenemos. Exhortados unos a otros, ¿verdad? Dice la Escritura. Es decir, que yo los exhorto a ustedes, ustedes me exhortan a mí. Así debe de ser en una iglesia local. Sí. Y si hay necesidad, hermanos, ¿qué hacemos personalmente cada uno de nosotros para contribuir en esta edificación, en esta necesidad de la iglesia? ¿Qué hace usted, hermano? ¿Qué hace usted, hermana? ¿Qué hace? Bueno, dice la palabra de Dios ahí en Tito, dice, por ejemplo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, ¿habrá en la iglesia hermanas jóvenes que necesiten esta clase de ayuda, consejo? ¿O no las habrá? ¿Sí? Que necesiten a lo mejor consejo en cuestión de cómo criar a sus hijos, en cuestión de cómo amar a su marido, cómo estar sujeta a su marido.
cómo cuidar de su casa, cómo ser una mujer casta, prudente. Sí, claro que sí, hay necesidad. ¿Y quién va a hacer este trabajo? Otra vez, aquí la Biblia dice particularmente. Hay hermanas que tienen más experiencia, aquí les llaman ancianas, ¿verdad? Y hay hermanas más inexpertas, más jóvenes, que van empezando tal vez en esta etapa de su vida, y hay necesidad de edificarles, de enseñarles, a lo mejor de exhortarles. ¿Sí? Y se requiere hacer este trabajo. Más adelante dice, capítulo 2, versículo 6, aquí mismo dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a ser prudentes. ¿Sí? A los jóvenes. ¿Necesitan los jóvenes ser exhortados algunas veces? ¿Habrá jóvenes tal vez que sean algo imprudentes en su comportamiento, en su conducta, en su reverencia en este lugar? Tal vez que sí. Bueno, tenemos la responsabilidad individual de ir con el joven, es lo que dice aquí, y exhortarle, animarle, enseñarle, corregirle. ¿Sí? A veces se da la enseñanza, a veces los hermanos que presiden lo dicen generalmente, pero muchas veces hay necesidad de ir directamente con tal o cual joven, o con tal o cual hermano o hermana, y decirle, hermano, mira, esto no es correcto, y ayudarle. Es una responsabilidad individual que todos tenemos. Dice el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si nosotros sabemos de una situación así, de alguien en la iglesia local que está fallando a este mandamiento de no ser un buen siervo, un buen empleado, un buen trabajador, ¿verdad? Cumplido, responsable, tal vez. Aún en eso dice la Biblia que tenemos que exhortar. ¿Sí? Porque es necesario, hermanos, que la doctrina de Dios sea adornada a través de nuestra buena conducta. Pero el punto es, hermanos, la responsabilidad de edificarnos unos a otros y de ir particularmente o privadamente con tal hermano o hermana que en cierta situación está fallando. El verso 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Habla, exhorta y reprende. ¿Es necesario en la iglesia local? Sí, es necesario. Sí. Para poder, hermanos, llegar a ser esa iglesia fuerte, esa congregación fuerte, estas cosas son muy elementales. Tenemos que llevarlas a cabo. Lo que dice la Escritura. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es algo que siempre debe de existir, siempre, siempre. Nunca debe de acabarse. Esto es muy importante, hermanos, en una iglesia local. Pero otra responsabilidad también que tenemos como individuos en la iglesia, en la congregación, es el enseñar a los perdidos. Esto, hermanos, esto es de vital importancia. Para que una iglesia local sea una iglesia fuerte, necesita crecer. Y para que pueda crecer, se requiere predicar el evangelio a los perdidos. Mientras no se predique, hermano, no va a haber crecimiento. No va a haber. Una cosa va de la mano con la otra. Como cristianos, todos y cada uno tenemos esta responsabilidad. Todos. Es lo que enseña la palabra de Dios. Dice en Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Quiénes? ¿Los apóstoles? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Quiénes? Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero los demás hermanos que fueron esparcidos, dice, ellos iban por todas partes anunciando el evangelio.
¿Qué hicieron estos hermanos? Aún a pesar de la persecución, hermanos, predicar. Sí. Debemos entender que convertir a los perdidos, ganarles para Cristo, es un deber que todos y cada uno tenemos. Cada cristiano en lo particular. Dice en Juan capítulo 4, versículo 35, dijo el Señor estas palabras: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esto dijo Jesús a sus discípulos. ¿Sí? Y aquí el Señor Jesucristo está haciendo referencia a los samaritanos. Podemos decir que el tiempo de la cosecha en Samaria había llegado. Una cosecha muchísima más valiosa que la cosecha del grano. Estaban ya, hermanos, los corazones preparados para recibir la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, igualmente debemos de alzar nuestros ojos y mirar los campos. Todas las personas que conocemos, todas las personas que están a nuestro alrededor, definitivamente son un posible contacto para enseñarles el Evangelio. Podemos estudiar con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de la escuela y con toda persona que nos dé la oportunidad, que abra la puerta para la predicación del Evangelio. Allí en Juan capítulo 1, versículo 40, Juan 1:40, dice la Escritura: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Verso 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Sí, a su hermano. Hermanos, a lo mejor tenemos por ahí algún hermano, alguna hermana, algún primo, algún tío, algún abuelito, algún pariente familiar. Hermanos, Andrés fue con su hermano Pedro. Le dijo: hemos hallado al Mesías. No se lo cayó, ¿verdad? Inmediatamente lo comunicó. Y por medio de Andrés fue que Pedro también vino a Cristo Jesús. Era su hermano en la carne. En el versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Verso 45, Felipe halló a Natanael. Y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Sí, lo hemos hallado. Está escrito en la Biblia, Moisés habló de él, los profetas hablaron de él y ahora lo hemos encontrado. Sí. De tal manera que Felipe fue el medio para que Natanael conociera de Cristo. No sé si se conocían, probablemente sí, Felipe y Natanael. El punto es que cuando le halló, hermanos, fue lo que hizo, lo primero que hizo, hablarle acerca de Cristo Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 24. Cornelio, este hombre piadoso y temeroso de Dios. Y Pedro, hermanos, iba a su casa. Él había mandado hombres para que viniera Pedro y le dijera algo muy importante que él necesitaba saber. Dice el 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Sí. Él no lo guardó solamente para él. Dijo: bueno, el mensaje es para mí, dijo el ángel, que para mí. No. Él tenía parientes y los invitó. Él tenía amigos y los invitó: vengan, ustedes también necesitan escuchar esto igual que yo. Y así fue. Juan capítulo 4, versículo 39.
Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Cristo, por la palabra de la mujer. Aquella mujer samaritana que estaba ahí en aquel pozo sacando agua, con la cual habló el Señor. Hermanos, esa mujer inmediatamente lo comunicó a esas personas ahí en la comunidad, en la ciudad, a sus vecinos, conocidos. Y dice aquí la Escritura que esas personas creyeron en Cristo por la palabra de la mujer. Por la palabra de ella. ¿Sí? Esto es, hermanos, responsabilidad personal. Todos tenemos que hacer esto. Todos. Como Cornelio, como esta mujer samaritana, como Andrés, como Felipe. Todos. Debemos ser instrumentos de Dios para hacer que la palabra, el evangelio llegue al corazón de las personas. Hermanos, tal vez podemos invitar personas a los servicios de la iglesia, tal vez podemos repartir folletos, repartir literatura, pero siempre, hermanos, todo lo que hagamos deberíamos siempre tener como objetivo principal, tener siempre esta mira de establecer estudios privados con las personas. Hay mucho que podemos hacer para abrir la puerta tal vez a la predicación de la palabra, pero siempre, hermanos, siempre tenemos que mirar a futuro y tratar de hacer lo posible para que podamos establecer un estudio con alguna persona, ¿sí?, para poder enseñarle más a detalle el evangelio. Yo creo que una de las formas más efectivas para convertirles y ganarles para Cristo es teniendo con ellos un estudio constante, un estudio periódico en las casas. En las casas. Qué bueno que las personas vengan a este lugar, es excelente. Y hay que invitar a todos los que quieran venir y a escuchar aquí en este lugar. Pero hermanos, que ese sea un puente nada más para que nosotros tratemos de acercarnos más a ellos y de una manera más privada y más particular enseñarle más exactamente el evangelio a aquella persona. Puede ser un estudio semanal, un estudio donde las personas abran sus propias Biblias, abra su Biblia, donde esa persona pueda leer, donde esa persona pueda estudiar, donde esa persona pueda razonar en cuanto al texto bíblico. En un estudio personal y particular en una casa, la persona siente la confianza de preguntar. La persona puede expresar sus dudas. En ese estudio, hermanos, se puede llevar una secuencia en cuanto al estudio del evangelio o el plan de salvación de Dios. ¿Sí? Hay muchas ventajas en un estudio personal, particular, con una persona sentados a la mesa en una casa estudiando. Y esa debe ser la mira nuestra. Tratar, hermanos, de encontrar un contacto con el cual podamos estudiar así la palabra de Dios. Sí. No existe un mejor servicio que alguien pudiera mostrar hacia una persona que mostrarle cómo puede alcanzar la salvación de su alma. Eso es lo más hermoso que usted pueda regalarle, mostrarle a cualquier persona. Y créanme, esa es la satisfacción más grande que como cristiano podemos nosotros llegar a experimentar en esta vida. El poder ganar un alma para Cristo. Eso es algo verdaderamente hermoso. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, dice, que gana almas es sabio. Sí. Cuán importante, hermanos, es cumplir con nuestra responsabilidad en la iglesia local. Y estas cosas que hemos visto, hermanos, son cada una de ellas de suma importancia. Tal vez haya más, sin lugar a dudas, hay muchas cosas más que pudiéramos agregar como responsabilidades en la iglesia local. Pero, hermanos, llevemos estos puntos en nuestra mente y al menos en esto que hemos visto, procuremos ser cristianos responsables, miembros responsables para que la iglesia en este lugar sea una iglesia fuerte.